Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. ¿Y sí? Por supuesto que sí. Todos los confundidos, perdidos, extraños que están en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, el Círculo de Lectura. ¿A poco no les cae gorda esa forma tan rara que tienen los locutores de hablar cuando hacen la voz así toda falsa y entonces empiezan, o cuando van a la mañanera y dicen, presidenta, que la neta extrañamos todos al viejito, esa pinche judía no trae nada, háganle como quieran? He dicho. En fin, sigue siendo nuestra presidenta, así que nuestra señora presidenta la pincha. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos para continuar con la lectura de esta fantástica pieza de la literatura, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos, políticos que no te importan. Muchas gracias por venir. Ah, perro, ¿qué dijiste? ¿Ya viste? El hombre de las 1000 voces. ¡Chao, chao! A partir de hoy quiero que me digan el sensontle. Es que luego como que la puerta de mi baño se me queda viendo el espejo y me da miedo, güey. Capítulo número 6. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, J.R.R. Tolkien. Capítulo número 6. La batalla de los campos del Pelennor. Pero no era un cabecilla, orco, ni un bandolero el que conducía el asalto de Gondor. Las tinieblas parecían dispararse demasiado pronto, antes de lo previsto por su amo, momentáneamente. La suerte era la adversa, y el mundo parecía volverse contra él. Ahora se le escapaba la victoria cuando ya iba a ponerle las manos encima. No obstante, él tenía aún el brazo largo, autoridad y grandes poderes. Rey, espectro del anillo, señor de los Nazgûl, disponía de muchas armas. Se alejó de la puerta y desapareció. Perdón. En fin, te decía. Theoden, rey de la Marca, había llegado al camino que iba a la puerta del río, que de ahí había marchado a la ciudad. Distante ahora a menos de 1 milla, moderado el galope del caballo, buscó nuevos enemigos, y los caballeros de la escolta lo rodearon, y entre ellos estaba Durenhelm. Un poco más adelante, en las cercanías de los muros, los hombres de Effelhelm luchaban entre las máquinas de asedio, matando enemigos, traspasándolos con las lanzas, empujándolos hacia las trincheras de fuego. Casi toda la mitad norte del Pelennor estaba ocupada por los Rohirrim. Los campamentos ardían y los orcos huían en dirección del río, como manadas de animales salvajes perseguidas por cazadores, y los hombres de Rohan galopaban libremente a lo largo y ancho de los campos. Sin embargo, no habían desbaratado aún el asedio, ni reconquistado la puerta. Pam, pam, pam. Los enemigos que la custodiaban eran numerosos, y la otra mitad de la llanura estaba ocupada por ejércitos todavía intactos. Al sur, del otro lado del camino, aguardaba la fuerza principal de los Haradrim, y la caballería estaba reunida en torno del estandarte del capitán. Y él miró el horizonte a la creciente luz de la mañana y vio muy adelante y en pleno campo de batalla la bandera del rey, con unos pocos hombres alrededor. Poseído por una furia roja, lanzó un grito de guerra y desplegó el estandarte, una serpiente negra sobre fondo escarlata, y se precipitó con una gran horda sobre el corcel blanco en el campo verde. Las cimitarras desnudas de los sureños centellearon como estrellas. Solo entonces reparó Theoden en la presencia del capitán negro. Sin esperar el ataque, azuzó con un grito a Crin-Blanca y salió al paso de su adversario. Terrible fue el fragor de aquel encuentro, pero la furia blanca de los hombres del norte era la más ardiente, y sus caballeros más hábiles con las lanzas largas y despiadados.
como el fuego del rayo en un bosque, irrumpieron entre las filas de los sureños abriendo grandes brechas. En medio de la refriega luchaba Theoden, hijo de Thengel, y la lanza se le rompió en 1000 pedazos cuando abatió al capitán enemigo. Atravesó con la espada desnuda el estandarte, golpeando al mismo tiempo hasta el jinete. La serpiente negra se derrumbó. Entonces todos los sobrevivientes de la caballería enemiga dieron media vuelta y huyeron lejos. Tan fácil fuera, ¿no?, como eliminar a un símbolo y eliminar a todos sus seguidores. Cosas para hacer en verano con tus amigos. Mas aquí, de súbito, en plena oscuridad, en plenitud de la gloria del rey, el escuro de oro empezó a oscurecerse. La nueva mañana fue quitada del cielo. Las tinieblas cayeron alrededor. Los caballos gritaban encabritados. Los jinetes arrojados de las sillas se arrastraban por el suelo. ¡A mí! ¡A mí!, gritó Theoden. ¡De pie, Orlingas! ¡No os amedrente la oscuridad! Pero Crimblanca, enloquecido de terror, se había levantado sobre las patas, luchaba con el aire y de pronto, con un grito desgarrador, se desplomó de flanco. Un dardo negro lo había traspasado, y el rey cayó debajo de él. Rápida como una nube de tormenta descendió la sombra, y se vio entonces que era una criatura alada, un ave, quizá, pero más grande que cualquier ave conocida, y parecía desnuda pues no tenía plumas. Las alas enormes eran como membranas coriáceas entre dedos callosos. Hedían. Una criatura acaso de un mundo ya extinguido, cuya especie, conocida en montañas olvidadas y frías bajo la luna, había sobrevivido incubando en algún nido horripilante esta progenie, última y maligna. Y el señor oscuro la había adoptado, alimentándola con carnes putrefactas, hasta que fue mucho más grande que todas las otras criaturas aladas, y como cabalgadura la había entregado a su servicio. Descendió y luego, replegando las palmas digitadas, lanzó un graznido ronco, y se posó de pronto sobre Crimblanca, y le hincó las garras, encorvando el cuello, largo, implume. Una figura envuelta en un manto negro, enorme y amenazante, venía montada en aquella criatura. Llevaba una corona de acero, pero nada visible había entre el aro de la corona y el manto, salvo el fulgor mortal de unos ojos. El señor de los Nazgûl, llamando a su corcel antes de que se desvaneciera otra vez la oscuridad, había retornado al aire. Y ahora volvió a atacar, trayendo consigo la ruina, transformando la esperanza en desesperación y la victoria en muerte. Blandía una gran masa negra. Pero Theoden no se había quedado totalmente abandonado. Los caballeros del séquito yacían sin vida en torno o habían sido llevados lejos de ahí, arrastrados por la locura de sus corceles. Uno, sin embargo, permanecía junto al rey, el joven Derenhelm, fiel más allá del miedo, y lloraba, pues había amado a su señor como a un padre. Durante la batalla y hasta que sombra bajó, Merry se había mantenido a salvo en la grupa de hoja de viento, pero de pronto el corcel aterrorizado había arrojado al suelo a sus jinetes y ahora corría desbocado a través de la llanura. Merry se arrastraba en 4 patas como una alimaña aturdida y se sentía ciego y enfermo de terror. Paje del rey, le gritaba el corazón dentro del pecho. Tu obligación es seguir junto a él. Seréis como un padre para mí, dijiste, pero la voluntad no lo obedecía, y el cuerpo le temblaba. No se atrevía a abrir los ojos ni a levantar la cabeza. De improviso, en medio de aquella oscuridad que le ocupaba la mente, creyó oír la voz de Derenhelm, pero le sonó extraña, como si le recordara la de alguien que conocía. «Vete de aquí, Dwynmerlaik, señor de la carroña. Deja en paz a los muertos». Una voz glacial le respondió: «No te interpongas entre el Nazgûl y su presa. No es tu vida lo que arriesgas perder si te atreves a desafiarme. A ti no te mataré. Te llevaré conmigo muy lejos, a las casas de los lamentos, más allá de todas las tinieblas, y te devorarán la carne, y te desnudarán la mente, expuesta a la mirada del ojo sin párpado». Se oyó el ruido metálico de una espada que sale de una vaina. «Haz lo que quieras, mas yo lo impediré, si está en mis manos». «¿Impedírmelo? ¿A mí? Estás loco. Ningún hombre viviente puede impedirme nada». Lo que Merry oyó entonces no podía ser más insólito para esa hora. Le pareció que Derenhelm se reía,
y que la voz límpida le vibraba como el acero. «Es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Éowyn, hija de Éomun. ¿Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente? Vete de aquí si no eres una criatura inmortal, porque vivo o espectro oscuro te traspasaré con mi espada, si lo tocas». La criatura alada respondió con un alarido, pero el espectro del anillo quedó en silencio, como si de pronto dudara. Estupefacto, más allá del miedo, Merry se atrevió a abrir los ojos. Las tinieblas que le oscurecían la vista y la mente se desvanecieron. Y ahí, a pocos pasos, vio la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad, montado en ella, como una sombra de desesperación, al señor de los Nazgûl. Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y su jinete, estaba ella, la mujer que hasta ese momento Merry llamaba Dernhelm, pero el yelmo que ocultaba el secreto de Éowyn había caído, y los cabellos sueltos de oro pálido le resplandecían sobre los hombros. La mirada de los ojos grises como el mar era dura y despiadada, pero había lágrimas en las mejillas. La mano esgrimió una espada, y alzando el escudo, se defendía de la horrenda mirada del enemigo. Era Éowyn, y también era Dernhelm, y el recuerdo del rostro que había visto en el sagrario a la hora de la partida reapareció una vez más en la mente del hobbit, el rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y busca la muerte, y sintió piedad, y asombro, y de improviso, el coraje de los de su raza. Lento en encenderse volvió a mostrarse en él. Apretó los puños, tan hermosa, tan desesperada. Éowyn no podía morir. En todo caso, no iba a morir solas. No iba a morir a solas sin ayuda. ¡Ay, che Pepín! Digo, pinche Merry, güey. ¡Oh! El enemigo no lo miraba, pero Merry no se atrevía a moverse temiendo que los ojos asesinos lo descubrieran. Muy lentamente se arrastró a un lado, pero el capitán negro, movido por la duda y la malicia, solo miraba a la mujer que tenía delante. Y a Merry no le prestó más atención que un gusano en el fango. De pronto, la bestia horripilante batió las alas, levantando un viento hediondo. Subió en el aire y luego se precipitó sobre Éowyn, atacándola con el pico y las garras abiertas. Tampoco ahora se inmutó Éowyn, doncella de Rohan, descendiente de reyes. Flexible como un junco, pero templada como el acero, hermosa pero terrible, descargó un golpe rápido, hábil y mortal, y cuando la espada cortó el cuello extendido, la cabeza cayó como una piedra, y la mole del cuerpo se desplomó con las alas abiertas. Éowyn dio un salto atrás, pero ya la sombra se había desvanecido. Un resplandor la envolvió y los cabellos le brillaron a la luz del sol naciente. Farmeando auras, dicen. El jinete negro emergió como de la carroña, alto y amenazante, con un grito de odio que traspasaba los tímpanos como un veneno. Descargó la masa, el escudo se quebró en muchos pedazos, y Éowyn vaciló y cayó de rodillas. Tenía el brazo roto. El Nazgûl se abalanzó sobre ella como una nube. Los ojos le relampaguearon y otra vez levantó la masa dispuesto a matar. Pero de pronto se tambaleó también él, y con un alarido de dolor cayó de bruces, y la masa, desviada del blanco, fue a morder el polvo del terreno. Merry lo había herido por la espalda. Atravesando el manto negro subiendo por el palanquín, la espalda del hobbit se había clavado en el tendón detrás de la poderosa rodilla. ¡Éowyn! ¡Éowyn!, gritó Merry. Entonces Éowyn, trastabillando, había logrado ponerse de pie una vez más, y juntando fuerzas había hundido la espada entre la corona y el manto, cuando ya los grandes hombros se encorvaban sobre ella. La espada chisborroteó y voló por los aires hecha añicos. La corona rodó a lo lejos con un ruido de metal. Éowyn cayó de bruces sobre el enemigo derribado. Mas he aquí que el manto y el plaquín estaban vacíos. Ahora yacían en el suelo, despedazados y en un montón informe. Y un grito se elevó por el aire estremecido y se transformó en un lamento áspero, y pasó con el viento, una voz tenue e incorpórea que se extinguió y fue engullida, y nunca más volvió a oírse en aquella era del mundo. Y ahí, de pie entre los caídos, estaba Meriadoc el hobbit, parpadeando como un búho a la luz del día, cegado por las lágrimas, y a través de una bruma vio a la hermosa cabeza de Éowyn, que yacía inmóvil, y miró el rostro del rey caído en una plenitud de gloria.
pues Greenblanca, en su agonía, había rodado alejándose del cuerpo del soberano de cuya muerte era, sin embargo, la causa. Mary se inclinó, y en el momento en el que tomaba la mano del rey para besársela, Theoden abrió los ojos. ¡Qué pinche miedo, Holmes! Que aún estaban límpidos, y habló con una voz fatigada, pero serena. «Adiós, señor Hobbitla», dijo. «Tengo el cuerpo deshecho. Voy a reunirme con mis padres, pero ahora ni aun en esa soberbia compañía me sentiría avergonzado. Abatí a la serpiente negra, un amanecer siniestro, un día feliz y un crepúsculo de oro». Mary no podía decir una palabra y no dejaba de llorar. «Perdonadme, señor», logró decir al fin, «por haber desobedecido vuestra orden y por no haberos prestado otro servicio que llorar en la hora de la despedida». El viejo rey sonrió. «No te preocupes, ya has sido perdonado. Que el magnánimo hable en nosotros. Vive ahora tus años de bendiciones, y cuando te sientes en paz a fumar tu pipa». Marihuanos. «Acuérdate de mí, porque ya nunca más podré cumplir la promesa de sentarme contigo en Meduseld, ni aprender de ti los secretos de la hierba». Cerró los ojos, y Mary se inclinó de nuevo. Pero él pronto volvió a hablar. «¿Dónde está Éomer? Se me enturbia la vista y me gustaría verlo antes de irme. Él será el próximo rey. Y también quisiera enviarle un mensaje a Éowyn. No quería separarse de mí y ahora nunca la volveré a ver. Éowyn, más cara para mí que una hija». «Señor, señor», empezó a decir con voz entrecortada. «Está». Pero en ese mismo instante hubo un gran clamor y resonaron los cuernos y las trompetas. Mary levantó la cabeza y miró en derredor. Se había olvidado de la guerra y del resto del mundo. Tenía la impresión de que habían pasado muchas horas desde que el rey cabalgara al encuentro de la muerte, cuando en realidad todo había ocurrido unos pocos minutos antes. Pero en ese momento cayó en cuenta de que corrían el riesgo de quedar atrapado en medio de la gran batalla, que no tardaría en comenzar. ¡Chan, chan, chan, chan! Nuevas huestes enemigas llegaban presurosas desde el río y desde los muros avanzaban los ejércitos de Morgul. Y más al sur, desde los campos, la infantería de Harad, precedida por la caballería y seguida por los Mumakil de lomos gigantescos que transportaban torres de guerra. Pero en el norte, una vez más, reunida y reorganizada por Éomer, detrás del penacho blanco de su cimera avanzaba la gran vanguardia de los Rohirrim, y desde la ciudad descendían todos los hombres que habían quedado dentro. Llevaban el cisne de plata de Dol Amroth y dispersaron a los enemigos que custodiaban la puerta. Un pensamiento cruzó un instante por la mente de Mary. ¿Dónde anda Gandalf? ¿Por qué no está aquí? ¿No podría haber salvado al rey y a Éowyn? En ese momento llegó Éomer al galope acompañado por los sobrevivientes de la escolta del rey, que habían logrado dominar a los caballos, y todos miraron con asombro el cadáver de la bestia abominable, y los caballos se negaban a acercarse. Pero Éomer se apeó de un salto y el dolor y el desconsuelo cayeron de pronto sobre él cuando llegó junto al rey y se quedó ahí, en silencio. Entonces uno de los caballeros tomó de la mano de Gutlaf el protestandarte que yacía muerto, la bandera del rey, y la levantó en alto. Theoden abrió lentamente los ojos al ver su estandarte e indicó con una seña que se lo entregaran a Éomer. «Salve, rey de la Marca», dijo. «Marcha ahora sobre la victoria. Llévale a mis adioses a Éowyn». Y así murió Theoden, sin saber que Éowyn yacía a su lado. Y quienes lo rodeaban lloraron clamando: «Theoden rey, Theoden rey». Pero Éomer les dijo: «No derraméis excesivas lágrimas. Noble fue en vida el caído y tuvo una muerte digna. Cuando el túmulo se levante llorarán las mujeres. Ahora la guerra nos reclama». Sin embargo, Éomer mismo lloraba al hablar. «Que los caballeros del escolta monten guardia junto al rey, y con honores retiren de aquí el cuerpo, para que no lo pisoteen las tropas en la batalla. Si el cuerpo del rey y el de todos los caballeros de su escolta... Sí, el cuerpo del rey y el de todos los caballeros de su escolta que aquí yacen». Y Éomer miró a los caídos y recordó sus nombres. De pronto vio a Éowyn, su hermana, y la reconoció. Quedó en un instante en suspenso, como un hombre herido en el corazón por una flecha en la mitad de un grito. Una palidez cadavérica le cubrió el rostro, y de una furia mortal se alzó en él. Por un momento no pudo decir nada,
Parecía que había perdido la razón. Mujer. Éowyn, Éowyn, gritó al fin. Éowyn, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué locura es esta? ¿Qué artificio diabólico? Muerte, muerte, muerte. Que la muerte nos lleve a todos. Entonces, sin consultar a nadie ni esperar la llegada de los hombres de la ciudad, montó y volvió al galope hacia la vanguardia del gran ejército. Hizo sonar un cuerno y dio con fuertes gritos la orden de iniciar el ataque. Clara resonó la voz de Éomer a través del campo. ¡Muerte! ¡Galopad! ¡Galopad hacia la ruina y el fin del mundo! ¡Ay! Hollywood se lo puso a su papá, güey, ¿vieron? En esa señal, el ejército de los Rohirrim se puso en movimiento, pero los hombres ya no cantaban. Muerte gritaban con una sola voz poderosa y terrible, y acelerando el galope de las cabalgaduras pasaron como una inmensa marea alrededor del rey caído, y se precipitaron, rugiendo rumbo al sur. Está chistoso, güey, porque la muerte del guerrero, eso es lo que busca, ¿no? O sea, no quiere morir de viejo, patético, enfermo en su cama, güey. Quiere morir peleando, quiere morir haciendo lo que ama. Y no es que amen pelear, güey, sino aman la lucha justa, güey, ¿no? La pelea por el honor, etcétera, etcétera, güey. Pero va a estar bien raro, güey, ese pedo como de... Pues esa era la muerte que quería mi papá y qué chido, pero al mismo tiempo, pues, ¿no? Mi sentimiento. En fin, continuemos. Déjenme ver cuánto falta para saber cuántas tazas de café tengo que preparar. Y Meriadoc, el hobbit, seguía ahí sin moverse, parpadeando a través de las lágrimas, y nadie le hablaba. Nadie en realidad parecía verlo. Se enjugó las lágrimas y agachándose a recoger el escudo verde que le regalara Éowyn, se lo colgó al hombro. Buscó entonces la espada, que se le había caído, pues en el momento de asestar el golpe, el brazo se le había entumecido. Y ahora solo podía utilizar la mano izquierda. Y de pronto vio el arma en el suelo, pero la hoja crepitaba y echaba humo como una rama seca echada a una hoguera. Y mientras Merry la observaba estupefacto, el arma ardió, se retrocedió y se consumió hasta desaparecer. Tal fue el destino de la espada de las quebradas de los túmulos, fraguada en Osternesse. Hubiera querido conocerlo el artificio que la forjara en otros tiempos, en el Reino del Norte, cuando los Dúnedain eran jóvenes y tenían como principal enemigo al temible reino de Angmar y a su rey hechicero. Ninguna otra hoja, ni aun esgrimida por manos mucho más poderosas, habría podido infligir una herida más cruel, hundirse de ese modo en la carne venida de la muerte, romper el hechizo que ataba los tendones invisibles a la voluntad del espectro. Varios hombres levantaron al rey, y tendiendo manta sobre las varas de las lanzas improvisaron unas anarguillas para transportarlo a la ciudad. Otros recogieron con delicadeza el cuerpo de Éowyn y siguieron al cortejo, mas no pudieron retirar del campo a todos los hombres de la casa del rey, pues eran 7 los caídos en la batalla, entre ellos de Orwine, el jefe de la escolta. Entonces, agrupándolos lejos de los cadáveres de los enemigos y la bestia abominable, los rodearon con una empalizada de lanzas, y más tarde, cuando todo hubo pasado, regresaron y encendieron una gran hoguera y quemaron la carroña de la bestia. Pero para Crimblanca cavaron una tumba y pusieron sobre ella una lápida con un epitafio grabado en las lenguas de Gondor y de la Marca. Dicen que los caballos son muy parecidos a las personas, güey. O sea, muy, muy, muy cabrón, güey. Fiel servidor y perdición del amo, hijo de pies ligeros, el rápido Crimblanca. Verde y alta creció sobre la hierba sobre el túmulo de Crimblanca, pero el sitio donde incineraron el cadáver de la bestia estuvo siempre negro y desnudo. Ahora Merry caminaba con paso lento y triste junto al cortejo. Había perdido todo interés en la batalla. Se sentía dolorido y cansado, y los miembros le temblaban como si tuviese frío. Una fuerte lluvia llegó desde el mar, y fue como si todas las cosas lloraran por Theoden y Éowyn, apagando con lágrimas grises los incendios de la ciudad. Como a través de una niebla vio llegar a la vanguardia de los hombres de Gondor. Imrahil, príncipe de Dol Amroth, se adelantó hasta ellos y se detuvo. «¿Qué es esa carga que lleváis, hombre de Rohan?», gritó. «Theoden, rey», le respondieron. «Ha muerto, pero ahora Éomer rey galopa en la batalla, el de la crin blanca, al viento».
El príncipe se apeó del caballo y arrodillándose junto a las parnihuelas improvisadas, rindió homenaje al rey y a su heroísmo, y lloró. Y al levantarse vio de pronto a Éowyn, y la miró estupefacto. «¿No es una mujer?», exclamó. «¿Acaso las mujeres de los Rohirrim han venido también a la guerra, a prestarnos ayuda?». «Nada de eso», le respondieron. «Solo una ha venido. Es la dama Éowyn, hermana de Éomer. Y hasta este momento ignorábamos que estuviese aquí, y lo deploramos amargamente». Entonces el príncipe, al verla tan hermosa, pese a la palidez del rostro frío, le tomó la mano y se inclinó para mirarla más de cerca. «Hombres de Rohan», gritó, «¿no hay un médico entre vosotros? Está herida, tal vez de muerte, pero creo que todavía vive». Le acercó a los labios fríos el brazal brillante y pulido de la armadura, y aquí que una niebla tenue y apenas invisible empañó la superficie bruñida. «Ahora», dijo, «tenemos que darnos prisa», y ordenó a uno de los hombres que corriera a la ciudad en busca de socorro, pero él mismo se despidió de los caídos con una reverencia, y volviendo a montar, partió al galope hacia el campo de batalla. La furia del combate arreciaba en los campos del Pelennor. El fragor de las armas crecía con los gritos de los hombres y los relinchos de los caballos. Resonaban los cuernos, vibraban las trompetas, y los Mumakil mugían con estrépito empujados a la batalla. A pie de los muros del sur, la infantería de Gondor atacaba a las legiones de Morgul, que aún seguían apiñadas ahí. Pero la caballería galopaba hacia el este en auxilio de Éomer. Húrin, el alto guardián de las llaves, y el señor de los Losarnak, Ehirulin de las colinas verdes, y el príncipe Imrahil el hermoso rodeado por todos sus caballeros. En verdad, esta ayuda no les llegaba a los Rohirrim antes de tiempo. La fortuna le había dado la espalda a Éomer, su propia furia lo había traicionado. La violencia de la primera cometida había devastado el frente enemigo, y los jinetes de Rohan habían irrumpido en las filas de los sureños, dispersando a la caballería y aplastando a la infantería. Pero en presencia de los Mumakil, los caballos se plantaban negándose a avanzar. Nadie atacaba a los grandes monstruos, erguidos como torres de defensa, y en torno se atrincheraban los Haradrim. Y si al comienzo del ataque la fuerza de los Rohirrim era 3 veces menor que la del enemigo, ahora la situación se había agravado. Desde Osgiliath, donde las huestes enemigas se habían reunido a esperar la señal del Capitán Negro para lanzarse al saqueo de la ciudad y la reina de Gondor, llegaban sin cesar nuevas fuerzas. El capitán había caído, pero Gothmog, el lugarteniente de Morgul, los exhortaba ahora a la contienda. Hombres del este, que empuñaban hachas, variacs que venían de Khand, sureños vestidos de escarlata y hombres negros, que de algún modo parecían trolls llegados de la lejana Harad, de ojos blancos y lenguas rojas. Algunos se precipitaban a atacar a los Rohirrim por la espalda, mientras otros contenían en el oeste a las fuerzas de Gondor, para pedir que se reunieran con las de Rohan. Guau, guau, guau. Entonces, a la hora precisa en que la suerte parecía volverse contra Gondor y las esperanzas flaqueaban, se elevó un nuevo grito en la ciudad. Mediaba la mañana, soplaba un viento fuerte, y la lluvia huía hacia el norte. El sol brilló, de pronto. En el aire límpido los centinelas apostados en los muros atisbaron a lo lejos una nueva visión de terror, y perdieron la última esperanza. Pues desde el recodo del Harold, el Anduin, corría de tal modo que los hombres de la ciudad podían seguir con la mirada el curso de las aguas hasta muchas leguas de distancia, y los de vista más penetrante alcanzaban a ver cualquier nave que se acercase desde el mar. Y mirando hacia ahí, los centinelas prorrumpieron en gritos desesperados. Negra contra el agua centellante vieron una flota de galeones y navíos de gran calado, y muchos remos, las velas negras, hechizadas por la brisa. Los corsarios de Umbar gritaron. Los corsarios de Umbar, mirad, los corsarios de Umbar vienen hacia aquí. Entonces ha caído Belfalas, y también en el Edgir y el Ebenin. Los corsarios ya están sobre nosotros. Es el último golpe del destino. Y algunos, sin que nadie lo mandase, pues no quedaba en la ciudad ningún hombre que pudiera dar órdenes, corrían a las campanas y tocaban la alarma, y otros soplaban las trompetas llamando a la retirada de las tropas. «Retornad a los muros», gritaban. «Retornad a los muros. Volved a la ciudad antes de que todos seamos arrasados». Pero el mismo viento que empujaba a los navíos se llevaba lejos el clamor de los hombres. Los Rohirrim no necesitaban de esas llamadas y voces de alarmas. Demasiado bien veían con sus propios ojos los velámenes negros. Pues en aquel momento, Éomer combatía apenas a 1 milla de Harlon,
y entre él y el puerto había una compacta hueste de adversarios. Y mientras tanto los nuevos ejércitos se arremolinaban en la retaguardia, separándolo del príncipe, y cuando miró el río, la esperanza se extinguió en él, y maldijo el viento que poco antes había bendecido. Pero las huestes de Mordor cobraron entonces nuevos ánimos, y enardecidas por una vehemencia y una furia nueva se lanzaron al ataque dando gritos. Éomer se había tranquilizado y tenía ahora la mente clara. Hizo sonar los cuernos para reunir alrededor del estandarte los hombres que pudieran llegar hasta él, pues se proponía levantar al fin un muro de escudos, y resistir, y combatir a pie hasta que cayera el último golpe, el último hombre, y llevar a cabo en los campos del Pelennor hazañas dignas de ser cantadas, aunque nadie quedase con vida en el oeste para recordar al último rey de la Marca. Cabalgó entonces hasta una loma verde y ahí plantó el estandarte, y el corcel blanco flameó al viento. Saliendo de la duda, saliendo de las tinieblas, vengo cantando al sol. Y desnudo mi espada, yo cabalgaba hacia el fin de la esperanza y la aflicción del corazón. Ha llegado la hora de la ira, la ruina y un crepúsculo rojo. Pero mientras recitaba esta estrofa se reía carcajadas, pues una vez más había renacido en él el espíritu guerrero, y aún seguía indemne, y era joven, y era el rey, el señor de un pueblo indómito. Y mientras reía de la separación, y mientras reía de desesperación, miró otra vez las desembarcaciones negras, y levantó la espada en señal de desafío. Entonces, de pronto quedó mudo de asombro. Enseguida lanzó en alto la espada a la luz del sol, y cantó al recogerla en el aire. Todos los ojos siguieron la dirección de la mirada de Éomer, y aquí que la primera nave había enarbolado un gran estandarte que se desplegó flotando en el viento mientras la embarcación viraba hacia Harlon, y un árbol blanco, símbolo de Gondor, floreció en el paño, y 7 estrellas lo circundaban, y lo nimbaba una corona, el emblema de Elendil, que en años innumerables no había ostentado ningún señor. Y las estrellas centelleaban a la luz del sol, porque eran gemas talladas por Arwen, la hija de Elrond, y la corona resplandecía al sol de la mañana, pues estaba forjada en oro y mitril. Así, traído de los senderos de los muertos por el viento del mar, llegó Aragorn, hijo de Arathorn, Elessar, heredero de Isildur al reino de Gondor, y la alegría de los Rohirrim estalló en un torrente de risas, y en un relampagueo de espadas y júbilo de asombro de la ciudad se volcaron en fanfarrias y trompetas, y en campanas al viento, pero los ejércitos de Mordor estaban estupefactos, pues les parecía cosa de brujería que en sus propias naves llegasen a puerto cargadas de enemigos, y un pánico negro se apoderó de ellos, viendo que la marea del destino había cambiado, y que la hora de la ruina estaba próxima. Hacia el este galopaban los caballeros de Dol Amroth, empujando delante al enemigo, trolls, variags y orcos que aborrecían la luz del sol. Y hacia el sur galopaba Éomer, y todos los que huían ante él quedaban atrapados entre el martillo y el yunque, pues ya una multitud de hombres saltaba de embarcaciones al muelle de Harlon, e invadía el norte como una tormenta, y con ellos venían Legolas y Gimli esgrimiendo el hacha, y Halabard portando el estandarte, Eladan y Elrohir con las estrellas en la frente, y los indómnitos Dúnedain, montaraces del norte, al frente de un ejército de hombres de Levenin, Lamedon y los feudos del sur. Pero delante de todos iba Aragorn, blandiendo la llama del oeste, Andúril, que chisporroteaba como un fuego recién encendido, Nazril, forjada de nuevo, y tan mortífera como antaño, y Aragorn llevaba en la frente la estrella de Elendil. Y así, Éomer y Aragorn volvieron a encontrarse por fin a la hora más reñida del combate, y apoyándose en las espadas, se miraron a los ojos y se alegraron. Ya ves cómo volvemos a encontrarnos, aunque todos los ejércitos de Mordor se hayan interpuesto entre nosotros, dijo Aragorn. ¿No te lo predije en Cuernavilla? Sí, eso dijiste, respondió Éomer, pero las esperanzas suelen ser engañosas y en ese entonces yo ignoraba que fueses vidente. No obstante, es 2 veces bendita la ayuda inesperada, y jamás un reencuentro entre amigos fue más jubiloso.
y se estrecharon las manos. Ninguno, ni más oportuno, en verdad, añadió Éomer. Tu llegada no es prematura, amigo mío. Hemos sufrido grandes pérdidas y terribles pesares. A vengarlos entonces, más que a hablar de ellos, exclamó Aragorn, y juntos cabalgaron de vuelta a la batalla. Dura y agotadora fue la larga batalla que los esperaba, pues los sureños eran temerarios y encarnizados y feroces a la desesperación, y los del este, recios y aguerridos, no pedían cuartel. Aquí y allá en las cercanías de algún granero, o en una granja incendiados, o en la loma y montecillos, al pie de una muralla o en un campo raso, volvían a reunirse y organizarse, y la lucha no cejó hasta que acabó el día. Y cuando el sol desapareció detrás del Minduluin, y los grandes fuegos del ocaso llenaron el cielo, las montañas y colinas de alrededor parecían tintas en sangre. Las llamas rutilaban en las aguas del río, y las hierbas que tapizaban los campos del Pelennor eran rojas a la luz del atardecer. A esa hora terminó la gran batalla de los campos de Gondor, y dentro del circuito del Ramaz no quedaba con vida un solo enemigo. Todos habían muerto ahí, salvo aquellos que huyeron para encontrar la muerte o perecer ahogados en las espumas rojas del río. Pocos pudieron regresar al este, a Morgul o a Mordor, y solo rumores de las regiones lejanas llegaron a las tierras de los Haradrim, los rumores de la ira y el terror de Gondor. Extenuados más allá de la alegría y el dolor, Aragorn, Éomer e Imrahil regresaron cabalgando a la puerta de la ciudad. Ilesos los tres por obra de la fortuna y el poder y la destreza de sus brazos, pocos se habían atrevido a enfrentarlos o desafiarlos a la hora de la cólera, pero los caídos en el campo de batalla, heridos, mutilados o muertos, eran numerosos. Las hachas enemigas habían decapitado a Forlong mientras combatía desmontado y a solas, y Diluin de Mortholon y su hermano habían perecido pisoteados por los Mumakil, cuando al frente de los arqueros se acercaban para disparar a los ojos de los monstruos. Ni Hirluin el Hermoso volvería jamás a Pinat Galen, ni Grimbold al Bosque Oscuro, ni Halabard a las tierras septentrionales, Montaraz de mano inflexible. Muchos fueron los caídos, caballeros de renombre o desconocidos, capitanes y soldados, porque grande fue la batalla y ninguna historia ha narrado aún todas sus peripecias. Así decía muchos años después en Rohan, un hacedor de canciones, al cantar la balada de los montículos de Montburgo. En las colinas oímos resonar cuernos, brillaron las espadas en el reino del sur. Como un viento en la mañana los caballos galoparon, hacia pedregales, ya la guerra reciaba. Allí cayó Theoden, hijo de Thengel, y en los palacios de oro y las praderas verdes, de los campos del norte nunca más regresó. Allí en tierras lejanas murieron combatiendo, Cutlaf y Jardín, Dunher y Dorwyn, y el valiente Grimbold, Herfara, Jerubán, Hon y Fasted. Hoy en Mediburgo yacen bajo los montículos, junto a sus aliados, señores de Gondor, ni Girulín el Hermoso a las colinas junto al mar, ni Forlón el Viejo a los valles floridos del reino de Arnak. Retomaron en triunfo, y los altos arqueros de Dufin y Duluin nunca más contemplaron a la sombra de las montañas las oscuras aguas del Mortlond. La muerte se llevó a nobles y a humildes, desde la mañana hasta el término del día. Un largo sueño duermen ahora, junto al río grande, bajo las hierbas de Gondor. Las aguas que corrían rugiendo ya eran rojas, son grises ahora como lágrimas, de plata centellante. La espuma teñida de sangre llameaba al atardecer, las montañas ardían como hogueras en la noche. Rojo cayó el rocío en el Ramasecor. Y con esto le vamos a dejar el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas, este es el Señor de los Anillos, el retorno del rey. Y nos vemos a la próxima. Gracias.